El tema hoy es una vida con Dios, participar del cielo aún en la tierra. Vamos a profundizar en ese tema. Entonces, como introducción, muchas veces pensamos que la fe es solo aceptar unas ideas en la mente, como por ejemplo, yo creo en Dios. ¿Sí? Entonces, una afirmación, creo que es verdad, entonces ahí no tengo fe. Pero en ese caso, es como ver la fe en acción de una forma separada. La pregunta es, ¿ese yo creo en Dios realmente mueve mi vida? ¿O ese yo creo en Dios es de dientes para afuera? Ese es el tema de hoy principal. Un ejemplo aquí, un muchacho y una muchacha están enojados y llega la muchacha y le pregunta, oye, ¿tú tienes fe en esa relación? ¿En que las cosas del bien? Y el muchacho dice, sí, yo tengo fe. Y va a la semana y termina. Pero la pregunta es, ¿había fe? O no había fe. Entonces, la invitación a hoy es a ver una conexión entre lo que sería la fe y lo que sería la acción. Entonces, lo que pasa es que nosotros en la Biblia vemos un tema que a veces se vuelve muy controversial, que es que el apóstol Pablo habla de una salvación por fe. Entonces, aquí hay tres ejemplos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. El hombre es justificado por fe, aparte de las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Entonces, aquí, a veces, cuando se escucha su oración, venga, ¿cómo sigue salvación? Por fe, ¿sí? Es normal que nos hagamos muchas preguntas. Si es por fe, ¿qué lugar tiene las obras? Son irrelevantes, podemos pecar libremente. Pero son preguntas muy importantes que son súper importantes responderles. Si es por fe, entonces las horas ¿qué? ¿Dónde entran ahí? Esa misma pregunta está en las cartas de Pablo. Dice así, ¿qué haremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Más o menos qué sería. Imaginemos que yo tengo un amigo y yo le digo a ese amigo que cada vez que se equivoque conmigo yo lo voy a perdonar. Entonces ese amigo entonces, para que ese perdón abunde, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a equivocarse conmigo más. ¿Eso tiene sentido? ¿No tiene sentido? No tiene sentido. Entonces la pregunta es que se continuará pecando para que abunde más y más la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Y más adelante responder la pregunta. Pero vamos a hablar por ahora. Abierto. Les recuerdo, cualquier pregunta, duda, comentario, no es sino levantar la mano. Así como el muñequito. Así como el muñequito. Entonces, ahora es muy importante entender la diferencia entre lo que es la ortodoxia y lo que es la ortopraxis. Listo. Son las únicas dos palabras difíciles de hoy. Pero sí es muy importante que las anoten, que las tengan en cuenta. La ortodoxia la vamos a manejar con el color azul y la ortopraxis la vamos a manejar con el color verde. ¿Qué significa cada una? Ortodoxia. Viene el griego ortos, correcto, doxa, creencia. Entonces, ¿qué significa? Una creencia correcta. Conocer y creer la verdad revelada por Dios en Cristo, reservando la verdad, esto es el significado de ortodoxia dentro del contexto cristiano. ¿Listo? Dentro del contexto judío ya es relación a reservar la fe del Antiguo Testamento y el Talmud. Pero es en el contexto cristiano y para tal vez ayudar a recordar esa palabra, por lo que hay un libro azul. Sí, hace referencia con más información a esas creencias, a esas doctrinas, a esos dogmas. Esa sería la ortodoxia. Ahora, por otro lado, esa palabra sí que es menos conocida, que es la ortopraxis, que significa la acción correcta. Viene de ortos y praxis, que significa acción. Entonces, la acción correcta, entonces vivir de manera coherente con la verdad revelada de Cristo, expresando en acción, expresando en acciones, la fe transmitida por los apóstoles. Entonces, ya es que esa fe, esa ortodoxia puesta en práctica, puesta en acción. Dice, entonces, añado dos palabras, esa acción va a representar como una persona vestida de verde, ¿sí? Como que ya es. Eso que está, por decirlo así, en términos de información, ya
de cierta forma, tomando una forma práctica, una forma real, por medio de una persona. ¿Listo? Entonces, serían las dos palabras importantes de hoy. Aquí hay un texto en el Evangelio de Mateo, palabras de Jesús, donde dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí dice que, a pesar de que la persona puede tener la creencia correcta de decirle a Jesús, Señor, 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 eso no significa que entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una mala ortopraxis. ¿Cuál es el error de la ortopraxis? Que no se está haciendo la voluntad de Dios. Es decir, hay una desconexión entre la creencia y la práctica. Listo. Ahora bien, que están los cielos y continúa profundizando en esto. Muchos miran en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican iniquidad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Una falencia en la práctica, una falencia en la ortopraxis. Listo, la ortopraxis, perdón. No sé cómo poner la palabra, ortopraxis. Entonces aquí vemos la importancia de la ortopraxis, porque a veces nos concentramos mucho en este no, es que toca tener la ortodoxia perfecta, pero no se puede descuidar la ortopraxis. Es supremamente importante. Entonces, aquí es muy importante analizar, según la escritura, cuál sería esa fe. Si esa fe es simplemente yo concordar con una ortodoxia, o si esa fe realmente se ve reflejada en una práctica, en un vivir, en una acción. Entonces dice así: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces me gusta mucho conectar esas dos palabras, fe y vivir. Es decir, la fe tiene impacto sobre la vida. Son cosas que están relacionadas, la fe y la vida. Pero la cuestión es cuál. ¿Será que está bien si desconectamos la fe de la vida? Y entonces la fe es simplemente una cantidad de afirmaciones o doctrinas que yo creo, y esas doctrinas no tienen nada que ver con mi vida. Entonces me parece muy interesante que lo conoce así: el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es algo que impacta la vida. Ahora bien, porque Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces vean lo interesante aquí. Pablo está hablando de la importancia de la fe, pero está diciendo que esa fe obra, y obra por medio del amor. Es decir, es una fe que no es inactiva, sino que es una fe activa. Es una fe que obra, una fe que actúa. Produce acción. Sí, entonces, recuerden el hecho que les decía ahorita: ese muchacho le responde a la muchacha que tiene fe, pero no hay acción. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Será que esa fe es genuina, no es genuina? ¿Será que esa fe está viva? ¿Será que esa fe está muerta? Entonces, es lo que vamos a analizar. Y vamos a analizar uno de los textos más importantes y a veces más complicados, y que generan muchas discusiones en los medios eclesiásticos, en los medios de iglesia. Hoy en día es Santiago 2, capítulo 2, versículo 14 al 26. ¿Listo? La idea de este texto es hacerle un buen proceso de interpretación. No sé si recuerdan, la semana pasada, pues se habló de que es muy importante honrar el texto, entenderlo en su contexto y analizarlo. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que en algún momento está haciendo un procedimiento malo, no es sino que me avisen, ¿sí? Porque la idea es tener un buen procedimiento de interpretación del texto. Entonces, bueno, imagínense que hay dos muchachos. Los muchachos están colgando de un peñasco, porque estaban escalando, pero no lograron subir. Entonces llega un tercer muchacho y les lanza una cuerda para rescatarlo. Y entonces, ese dice: yo tengo fe en que si pongo la cuerda, la otra persona me va a ayudar. Y el otro dice: yo también tengo fe en que si pongo la cuerda, el otro me va a ayudar a salvarme. Pero entonces, uno coge la cuerda y el otro no la coge. Y el que no la coge dice: no, yo tengo fe, pero no coge la cuerda.
Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene fe? El que tiene fe es el que dice que tiene fe, que es por la cuerda se va a salvar y la coge, pero el que nada más lo dice, pero ese decir no está en coherencia con la acción, esa fe no es verdadera, puede haber duda en su corazón como, yo creo que la va a coger, pero me voy a caer. Entonces el punto de nosotros conectar lo que sería la fe, pero también la acción, conectar lo que sería la ortodoxia con lo que sería la ortopraxis. Son dos cosas que van de la mano. Entonces comienza Santiago diciendo así, hablando allá de las personas en el contexto de la época, principalmente judíos, ¿de qué sirve, hermanos míos? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Entonces aquí lo que Santiago empieza a cuestionar es que la fe, si esa fe es una fe que salva o esa fe no es una fe que salva. Entonces aquí la persona dice tener fe, pero no hay obras. Es decir, proclama seguir a Dios, proclama seguir a Cristo, pero sus acciones están en contra de Dios. Sus acciones están en contra de Cristo. Voy a dar un ejemplo. Un predicador llega y dice, no, yo creo en Jesús, en la Trinidad, que eso, lo otro, no han dicho, no, todo queda súper bien. Pero ahí voy a analizar y lo que hace es que tuerce la Biblia, tuerce los textos para sacar provecho económico de las personas. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Puede tener la ortodoxia, pero bueno, ¿y la práctica qué? ¿Y la acción qué? Entonces, es como si es una desconexión. Entonces, una de las invitaciones para el día de hoy es buscar qué. Tanto ustedes como yo, eso es algo para yo aprender también, pero que haya una coherencia entre la fe y la acción. Entonces, pues acaso puede haber salvado y dice así, si un hermano, una hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan más, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo de que sirve. Entonces una persona llega con una necesidad, no tiene comida, no tiene ropa, y simplemente la ayuda que yo le doy es que decirle, vaya más, caliéntese y sáciense. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Es decir, mis palabras, mi creencia está bien, claro, que se caliente, que se hace, pero no hay una acción. Listo. Entonces dice así, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces vean que aquí, ¿cuál es el punto de pensar que está tocando Santiago? La naturaleza de esa fe. Si esa fe está muerta al estar desconectada de las acciones, o si esa fe está viva y esa fe está impactando las acciones, el actuar conforme a Dios, el actuar con amor. ¿Sí? Entonces, este es ¿cómo les explico? Es un ejemplo muy interesante que nos da Santiago, de que entonces si viene una persona a pedir este tipo de ayuda y uno le dice, ah, váyase en paz, uno no está ayudando realmente en nada. Entonces, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese aquí es un poquito complicado de entender, voy a intentar explicarlo aquí. Llega la persona uno y llega la persona 2. La persona uno tiene la fe y tiene las obras. Y la persona 2 tiene la fe, pero no tiene las obras. Entonces, lo que la persona uno podría decir, muéstreme la fe que usted tiene sin obras. Y yo le voy a mostrar la fe que yo tengo por mis obras. Entonces, como si las obras fuesen una evidencia de si esa fe está viva o si esa fe está muerta. ¿Listo? Dice así después, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame que tienes tus obras y yo te mostraré con mis obras. Y aquí, parafraseándolo, recordando lo que son lo que está diciendo Santiago, pero trayendo estos dos conceptos y usando estas palabras para entenderlo un poco más. Tú tienes ortodoxia, yo tengo ortopraxis.
Muéstrame tu ortodoxia sin ortopraxis y yo te mostraré mi ortodoxia o mi ortopraxis. Eso como sería en la vida normal. Entonces una persona pues, tiene claro en su mente una cantidad impresionante de doctrinas, de pensamientos, de análisis, una cantidad de información, pero no practica esa información. Entonces, la otra persona tiene esa otra información, pero sí la practica. Entonces, ¿qué es lo que se podría decir ahí? Como que usted no tiene cómo demostrar esa fe porque no hay práctica, pero yo sí demuestro esa fe porque sí hay práctica. Y aquí ya es el punto en el cual Freddy nos estaba preguntando ahorita, continuando ese versículo. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tienen. Entonces, ¿cuál es el punto esencial aquí? Que esa creencia es una creencia ortodoxa, característica de la época de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Listo, esa es la ortodoxia. Esa es la fe. Pero, ¿qué es lo que es importante con esa fe? La práctica. Listo, entonces lo que viene aquí así como para confrontar es también los demonios creen y tienen. Y los demonios en ese caso no tendrían la práctica. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante también. Eso se podría parafrasear yo diciéndole a una persona que tiene una cantidad de ortodoxia pero no tiene práctica, es decir, tú crees que Dios es uno, tú crees que Dios es todo, tú crees que esto, lo otro, que la Trinidad, que esto, que la resurrección, que el regreso de Cristo, que las profecías. Listo, hasta los demonios creen y tienen. ¿Cuál es el punto ahí? A no quedarnos simplemente en la ortodoxia, sino que es importante que la autopraxis, la autopraxis. No estoy aquí desmeritando en ningún momento buscar tener una creencia correcta. Listo. Ahora otro punto importante a resaltar. Ese tema de la ortodoxia, generalmente las iglesias dicen, no, nosotros somos una iglesia ortodoxa. Haciendo referencia a a que tienen una creencia correcta. De las 50.000 que hay en el mundo, ¿cuántas se proclaman decir ortodoxas? Muchas. Que no, nosotros tenemos la creencia correcta, nosotros tenemos la creencia correcta. Pero es muy importante nosotros buscar esa creencia correcta. ¿Sí? No estancarnos como en una tradición, en un tema, y entonces ya es la creencia correcta. No, vamos a ir buscando, vamos a ir creciendo. Pero estás dispuesto a admitir, como prueban, que la fe sin obras es estéril. Entonces, ¿cuál es el punto? Si se proclama tener fe, pero no hay evidencia de esa fe, eso es una señal de que esa fe está estéril. Listo. Y aquí ya es el texto que toca tener mucho cuidado de analizar. Un texto un poco complicado porque está haciendo dos referencias al Antiguo Testamento. Y para poderlo entender bien, es importante ir a leer qué, lo que sabe el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque nosotros tenemos que, por decirlo así, entrar en la mente del autor y preguntarnos, ¿él por qué citó esa parte del Antiguo Testamento? ¿Qué estaba sucediendo allá? ¿Por qué? Porque él conocía la historia. Por lo tanto, estaba hablando de esa historia en la cual está citando. Entonces, para nosotros entender lo que él está diciendo, es importante entender esa historia. No fue justificado por las obras, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Aquí es algo muy interesante, ver esa fe que obra. Esa fe que obra es una buena señal, una fe que actúa juntamente con las obras y ver que como resultado de las obras, esa fe va siendo a perfeccionar también, como que esa fe va siendo fortalecida, va siendo perfeccionada. Y dice así después, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ahora bien, analicemos algo aquí. ¿Cuántas referencias hay aquí al Antiguo Testamento? Hay dos, una en Génesis 22 y otra en Génesis 15. ¿Cuál sucede primero?
la de Génesis 15. Y vean que dice acá, hace referencia a la primera y conecta así, se cumplió la escritura que dice. Entonces, esto sucedió primero y es como si esto verde de arriba fuese el cumplimiento de qué? De lo de abajo. A ver, aquí está el punto del azul y el verde, que hay que analizarlo también. ¿El azul qué significa? La ortodoxia. Ay, no. La azul es la ortodoxia. Entonces, Abraham creyó a Dios y le preguntaba por justicia. Es decir, tenía una fe, tenía una creencia. Pero el verde es cuando esa creencia se vuelve una acción, se vuelve una práctica. Y es en ese momento, en Génesis 22, donde Abraham demuestra que realmente sí tenía fe. Vamos a analizar los textos del Antiguo Testamento. Si alguien no se entiende esa parte, les digo que diga. Y paramos y analizamos, porque yo pongo la forma de explicarlo. Entonces, dice así en Génesis 15. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será ese, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, se añadió, así será tu descendencia, y Abraham creyó en el Señor, y le fue contado por justicia. La parte que cita Pablo, que cita Santiago, es para abajo. Entonces está diciendo que esa es la promesa, que esta es la escritura que se cumple, ¿sí? Entonces esto sucede en el 15, pero después, en el 22, ya sucede otra cosa. Ahora bien, en ese 15, el texto no dice que Abraham creyó, pero no hay evidencia de que creyó, nada más dice que creyó. Y ya en el 22, que es lo que viene a suceder, la evidencia de que creyó. Entonces, ¿qué sucede en el 22? Dios pone a Abraham, le dice que ofrezca a Isaac, o esto aquí es algo tremendo y hasta sorprendente. Dios le prueba a Abraham y le dice que ofrezca a Isaac como sacrificio. Abraham obedece inmediatamente. Esa obediencia inmediatamente es una señal de confianza en Dios. Y aquí hay un problema, ¿por qué? Porque la promesa de Génesis 15, esa relación aquí al hijo, y el hijo Isaac. Y después del 22, ese mismo hijo, Dios lo está pidiendo para un sacrificio. Entonces, venga, ¿cómo así? Pero, y entonces, ¿qué había pasado? Que entonces la promesa del hijo de Isaac. Pero Abraham simplemente ¿qué? Creyó. Y aquí demostró por la acción de obedecer. Se levanta temprano, toma el hijo, coge un cuchillo, camina con el padre a llevar el sacrificio. Y finalmente Dios le pide el sacrificio y proporciona un carnero. Entonces el objetivo no era matar a Isaac, no. Como dice ahí, una prueba. Era una prueba de esa fe. Porque dice en el 15 que creyó, pero ya después en el 22 que se demuestra que realmente se había creído. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tú. Ahora bien, ahora entonces vamos a volver al texto y preguntarnos, ¿por qué Santiago está citando en el Antiguo Testamento de dos formas? La respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque Santiago, en el texto que hemos venido analizando, él viene a analizar de qué, que las obras son evidencia de la fe, que la fe que obra es la fe viva. Y él se sustenta en qué? En Abraham. Y entonces, Abraham creyó y la demostración de que esa fe estaba viva fue qué? El sacrificio de Isaac, o el intento de sacrificio, porque no fue sacrificado al final de cuentas. Entonces, por eso les digo que es supremamente importante cuando se esté citando el Antiguo Testamento, ir a leer, ir a analizar. Si no, uno puede que se enrede demasiado leyendo esto. Por eso es importante volver y volver y volver, teniendo en cuenta que el lector, el escritor, estaba consciente del contexto del Antiguo Testamento. ¿Listo? Por eso a veces puede ser un poco difícil de entender esos textos. Y de alguna manera no fue la realidad también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces aquí hay otro ejemplo.
apelando al Antiguo Testamento, donde una mujer recibió a los mensajeros de Israel y los recibió y los envió por otro camino, guardándolos en medio de una persecución, analizando el contexto del Antiguo Testamento, demostrando así que tenía una fe. Debe ser apela tanto a la historia de Abraham como a la historia de Rahab para demostrar que una fe activa, una fe genuina, una fe viva, una fe verdadera, trae como consecuencia que obras. Listo. Y termina así, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y aquí retomando el tema de la ortodoxia y la ortopraxia, la ortodoxia sin ortopraxia está muerta. Es decir, si están todos los conocimientos, no que esto, que la doctrina de tal, que la doctrina de tal, pero no se practica, ¿de qué sirve? La ortodoxia sin ortopraxia está muerta. Y aquí hay algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? No, aquí no estoy hablando de grupos en específico, estoy hablando en general. Hay ciertas denominaciones, ciertos grupos religiosos que se enfocan solo en la ortodoxia. En que no, es que vamos a tener la creencia correcta y la creencia correcta y la creencia correcta, pero es muy importante que esa ortodoxia lleve a la ortopraxia. Y a veces también se le da a la ortodoxia un peso muy grande. ¿En qué sentido? Si usted y yo estamos en discusión respecto a un punto en la ortodoxia, en la doctrina, ya se va, ya no es mi amigo. Ya, mejor dicho, monta que otra iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con colocar a la ortodoxia en un nivel donde, mejor dicho, va a causar daños en nuestro convivir. Listo. No estoy diciendo que no sea importante buscar esa creencia, analizar, pensar. No, es muy importante. Pero la ortopraxia es fundamental. Aquí otro ejemplo. Vamos a suponer un movimiento aquí, religioso, y tenemos una ortodoxia y decimos, no, esto aquí es la verdad y ya, listo. Y estamos convenciendo a las personas de que esa es la ortodoxia verdadera. La pregunta es, ¿cuál es la acción y cuál es la práctica para lograr eso? ¿Será que la acción correcta es ir yo y matar personas? ¿Es ir yo y amenazar? No. Por eso la ortodoxia es muy importante que esté acompañada de la ortopraxia. De la ortopraxia. Listo. Les dejo eso ahí para reflexión. Entonces, fe viva. Fe que actúa juntamente con las obras. Es perfeccionada por las obras. Si salva y es una fe que obra. Entonces, lo que está haciendo aquí Santiago, que es una distinción dentro de la misma fe. Hay una fe que sí es y hay otra fe que sí no es, que no es. La fe que no tiene ortopraxis, no es. La fe que tiene ortopraxis, sí es. ¿Listo? Ahora bien, la otra es la fe muerta, fe sin obras, no salva. Como lo vimos ahorita con el ejemplo del demonio, creer que Dios es uno. Ahí la ortodoxia está bien, pero bueno, ¿y la práctica? Vamos a coger entonces esta creencia y vamos a imponerla sobre pueblos por medio de la espada. No, tampoco. ¿Por qué? Se está perdiendo la ortopraxis. ¿Sí ven? Es muy importante un balance, un equilibrio, una armonía entre ambas. Ahora bien, una pregunta que surgió ayer, muy interesante, la quise traer para hoy. ¿Hay contradicción entre Santiago y Pablo? ¿Por qué? Mira lo que decía Pablo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Venga, venga, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Al fin, ¿qué? Las obras sí, las obras no. Complicado, ¿cierto? Porque nosotros con Pablo estamos viendo más o menos un modelo así. Gracia mediante la fe, salvación. Pero la pregunta es, ¿esta es la propuesta de Santiago? Así también por la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Entonces la pregunta es, ¿será que lo que Santiago está proponiendo es fe más obras igual salvación? Si ven, parece que están en una contradicción, tanto el uno como el otro, porque parece que Pablo dice, no, no por obras, pero Santiago está diciendo,
venga, pero es que si esa fe no tiene obras, está muerta. Entonces, lo que Santiago está defendiendo es que la salvación es por la gracia mediante una fe viva que obra. O sea, es el punto esencial que está tocando Santiago, porque sí, Pablo está diciendo que es por la fe, pero Santiago viene a decir que, bueno, ¿y esa fe qué es? ¿Viva o muerta? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Pablo enseña que somos salvos por fe. Santiago muestra que la fe que salva es la que obra. Es el punto esencial. No hay contradicción, sino dos énfasis complementarios. Es decir, el uno complementa al otro. Y a veces, entonces, como tenemos estos dos textos en un mismo libro, ya he visto, se crean bandos dentro del mismo cristianismo, diferentes iglesias que están peleando. No, es que unos dicen que no es por obras y los otros dicen que obras. Pero es muy importante ver que en realidad hay una conexión que es cuál. Uno está diciendo que es por fe y otro está diciendo cuál es la naturaleza de esa fe. Y ya. O sea, es el punto esencial. Entonces, Santiago le está hablando a los que decían tener fe, pero sus vidas carecían de evidencia de esa fe. Sencillo. Ambos están de acuerdo en que la fe salva, pero Santiago recalca que la fe que salva es una fe viva, activa, que obra. Y lo que está argumentando es que una fe muerta no salva. Ese es el punto esencial de Santiago. Pero continúa haciendo qué? Gracia mediante la fe, no por obras, sí, no por obras, pero la fe activa, viva, real, lleva a la práctica, lleva a las obras. Y para eso les recomiendo esta lectura, por si lo quieren leer después, no lo voy a mostrar aquí por tiempo, que es un texto muy relevante para el tema de la fe, que la coloca como si, dice así, como la fe más valiosa que el oro. Muy interesante. Entonces, vean aquí continuando el texto de Pablo que estábamos analizando ahorita. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La salvación proviene entonces de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero vean lo que dice después, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Vean que ahí, no es que Pablo esté en contra de las obras, no. De hecho, está mostrando las obras como una consecuencia, como un resultado. ¿De qué? De esa fe, de esa gracia, de esa salvación, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, el propósito de Dios con los que están en la fe es que anden en esas buenas obras. Entonces vean que es muy interesante porque Pablo en el mismo texto, cuando dice que no es por obras, sí, porque no es por obras, está diciendo que es para buenas obras. Entonces, de cierta forma le da un equilibrio ahí. No es por obras, pero es para hacer esas buenas obras. Entonces, ortodoxia y ortopraxis. La fe auténtica combina conocimiento y acción. Ortodoxia sin ortopraxis es una fe superficial, teórica o muerte. Y ortopraxis sin ortodoxia carece de fundamento. Por eso es importante que estén ambas. Entonces, esto es algo muy importante para analizar. Cuando reducimos la fe a afirmar doctrinas correctas, la distorsionamos. Distorsionamos que la fe deja de ser la fe bíblica y se convierte en un cristianismo intelectualizado que carece de práctica y de fruto. Entonces sería más o menos como, aquí tenemos una cantidad de doctrinas, esa es nuestra confesión de fe, y lo único que vamos a hacer es convencer a las personas intelectualmente de que esto aquí es la verdad, y ya. Entonces se vuelve ¿qué? Simplemente un cristianismo intelectualizado, y sale de la práctica y del fruto. Por eso la ortodoxia debe estar unida a la ortopraxis, y las creencias correctas deben expresarse en acciones correctas. Sí,
Uno complementa la otra. Bueno, ahora bien, la fe y sus héroes. Ese es un capítulo completo, no lo vamos a leer todo, pero es un capítulo en el cual se está hablando de la fe. Y está hablando de la fe a la luz de las personas del Antiguo Testamento que tuvieron fe. Listo. Y vamos a ver lo que dice acá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Y después pasa a hablar de los antiguos. Pero es muy interesante ver que en el mismo texto dice, por la fe, esa persona hizo esto. Es decir, había una fe, pero esa fe llevaba una ¿qué? Acción. Aquí pueden ver la tabla. Entonces, Abel tenía una fe, confianza en la justicia de Dios y por esa fe ofrece un sacrificio aceptable a Dios. Y así. Entonces, el autor empieza a hablar de estos héroes de la fe y dice, por medio de la fe hizo esto. Y entonces aquí está la tabla completa. No les vamos a mostrar todo porque si lo quieren profundizar después, pero el punto esencial es cuál, que muestra la persona, muestra que hay una fe y muestra que una acción. ¿Cuál es el punto aquí? Todos ellos creyeron y esa fe se tradujo a hechos concretos. La fe viva produce obras. La fe viva produce obras. Bueno, entonces, hemos hablado de la ortodoxia, creer correctamente. Hemos hablado de la ortopraxis, vivir correctamente. Hemos entendido cómo creencia y acción se complementan. Y ahora la pregunta es, ¿pero qué falta en todo esto? Vean pues, recuerden el tema de hoy, una vida con Dios, participar del cielo aún en la tierra. Y aún no hemos hablado de Dios. Tampoco hemos hablado de Cristo, que es el Hijo de Dios. Y aquí vamos a hablar de qué, participar del cielo aún en la tierra, pero participar de Dios aún en la tierra. Vean pues, imaginemos que tenemos un mapa y ese mapa está perfecto para llegar al destino, pero no usamos ese mapa para llegar al destino. La información está bien, la doctrina está bien, la ortodoxia está bien, pero no está la participación, no se llega al destino. Entonces, por eso es muy importante, si se tiene el mapa bien, ¿ir a qué? Al destino, que sería Dios. O si tenemos, por ejemplo, una receta de un brownie, esta parte de la receta sería ¿qué? ¿La ortodoxia o la ortopraxis? La ortodoxia. Y preparar el brownie sería la ortopraxis. Entonces, puede que la receta está bien, puedo hacer todo el proceso bien, la práctica bien de preparar el brownie. Pero ¿cuál es el punto? Participar de ese brownie, es decir, probar. Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero compartir? Muy importante la ortodoxia, muy importante la ortopraxis, pero más importante que eso es que la conexión con Dios, la unión con Dios, la presencia de Dios. Vean lo que decía aquí Jesús. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, examinan la escritura creyendo que en la ortodoxia está esa vida, pero en realidad está en quién ahí, en ese texto, en Cristo. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Buscan la creencia correcta, pero falta el punto de qué? De participar de esa vida, de venir a Cristo. Entonces, una cosa es la ortodoxia, la ortopraxia, y otra cosa es que la participación. Y la idea es que la participación venga a complementar qué? Tanto la práctica como la creencia. Entonces, aquí vamos a ver un texto. La participación en Dios. ¿Listo? Entonces viene y dice así, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Entonces vean aquí el comienzo. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios concede lo que nosotros necesitamos
para la vida y para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una vida, vivir una vida conforme a Dios, una vida que le agrada a Dios. Y a veces las personas piensan que una vida dedicada a Dios es uno convertirse en un monje o en una monja y, mejor dicho, desaparecer. Pero no, la vida dedicada a Dios se puede vivir en nuestro día a día, en el trabajo, en la casa, en la familia. Es algo que todos nosotros podemos vivir. Para uno dedicarse a Dios no tiene uno que convertirse en una persona que vaya a hacer un seminario de 7 años, no. Las personas, nosotros, podemos vivir una vida dedicada a Dios en los pequeños detalles de la vida. Pero lo que dice aquí es que eso proviene de su divino poder. Entonces es muy importante que esa conexión con Dios, con ese poder de Dios. Y aquí es donde ya entramos en un lado espiritual. Sus preciosas y maravillosas promesas. ¿No pues? A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, participar de esa divinidad de Dios, participar de ese poder de Dios, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, aquí les voy a contar una historia de una persona que conocí en Brasil. Él era sicario. Él era sicario y él vino a creer en Cristo. Y entonces ahí había una cuestión. Él decía creer en Cristo, pero entonces ahí está la ortodoxia, pero bueno, ¿y la práctica qué? Y lo que pasa es que él se salió del sicariato. Y él, por salirse del sicariato, lo tenían que matar. Y entonces él estaba reunido con otras dos personas, ya que tenían como la orden de matarlo. Y lo que él hizo con esas dos personas fue hablarles de Cristo. Que él se estaba saliendo por esto y por esto y por esto y por esto, que había tomado una decisión por Dios. Y entonces él cuenta así que ellos decidieron no matarlo a él. Y después me contó que a esos dos los mataron. ¿Por qué los mataron? Por no haberlo matado a él. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que él escapó de la corrupción que hay en el mundo. Escapó de esa corrupción que hay en el mundo. Y el objetivo de eso es que ser partícipes de esa naturaleza de Dios, ser partícipes de esa vida de Dios. Entonces, ¿hay esperanza para un sicario? Claro que hay una esperanza para un sicario. ¿Hay esperanza para una persona, no sé, un político corrupto? Claro que hay esperanza para un político corrupto. ¿Y esa esperanza es cuál? Participar de esa naturaleza divina de Dios. No estoy diciendo que la persona se vaya a convertir en Dios. No, no estoy diciendo eso tampoco. Entonces, continúa diciendo así, hablando ya del tema de la fe, que es el tema que estamos tratando hoy principalmente. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Vean, aquí el apóstol Pedro está invitando a añadir a la fe estos elementos de acá. Vean que dice, obrando con toda diligencia. Es decir, la persona tiene una responsabilidad de obrar con toda diligencia. Listo. Y dice así, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y esa perseverancia, esa fraternidad, este amor, el dominio propio, son cosas que hacen parte de la ortopraxis. Es algo que se ve reflejado en la vida, en la práctica. Ya el conocimiento ya haría más parte de la ortodoxia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Añádale a esa fe estos elementos de acá. Esa es la invitación que está haciendo el apóstol Pedro. Por otro lado, muy importante analizar la oración de Jesús, que la hace en Juan 17, del 20 al 23. Entonces dice así, pero no ruego solo a estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Él ahí en el contexto del texto está que orando por los discípulos y orándole a Dios, dice, no estoy rogando nada más por esos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros. Entonces, como el Hijo de Dios tiene esa
unión con el Padre, con Dios, entonces lo que está diciendo aquí Cristo es que nosotros estemos también en esa unidad con Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Es decir, Cristo en nosotros y Dios en Cristo. Es como si fuese un puente, por decirlo así, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Entonces el objetivo final de la fe es esa unión con Dios, es esa comunión con Dios. La meta de la fe viva es la unión con Dios, participar de su vida y reflejarla en el mundo. Uy. Dice así después, esto aquí ya es otro evangelio, Jesús hablando en otro contexto, en otro lugar, pero es muy relevante para este tema, donde dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué es qué? Es una realidad espiritual que se ha acercado. Y Jesús está invitando a las personas a participar de ese reino, a participar de esa vida, a participar de la presencia de Dios, de ese reino de los cielos. Entonces, por eso, el título del tema de hoy era participar del cielo aún en la tierra. No es porque uno vaya a subir al cielo y traerlo, no, es porque Cristo viene a traer ¿qué? El reino de los cielos. Y esa era la invitación que estaba haciendo, arrepiéntanse. Entonces, la participación en Cristo, y aquí viene algo muy profundo, porque si participamos de Cristo, hay algo aquí muy interesante, y es un tema de renovación. ¿En qué sentido? De que pasamos por la muerte, pero pasamos por la vida, porque Cristo pasó por la muerte, pero volvió a la vida. Entonces eso tiene un significado muy profundo espiritual para nosotros. ¿En qué sentido? Vamos a verlo aquí, retomando el texto que habíamos visto del apóstol Pablo en Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Recuerdan que esa era la pregunta que estábamos analizando ahorita más temprano. Y vienen a responder así, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? El tema es cuál, que la persona entonces está unida a Cristo. Y entonces si está unida a Cristo, ¿cómo es que va entonces a seguir perseverando? Muy importante. Ah, bueno, no está aquí perseverando. Seguir en el pecado. Listo. No estoy diciendo que una persona unida a Cristo no peque. No. Eso no es lo que estoy diciendo. No, yo me equivoco todos los días. Listo. Pero estamos hablando aquí de qué? De continuar, de estar ahí, de perseverar. En el caso del sicario, él no podía quedarse ahí. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí es muy importante para analizar esa palabra, bautizados. Aquí en el contexto no está haciendo referencia a un bautismo físico, está haciendo referencia a un bautismo espiritual. Así como cuando uno es bautizado en agua, sale mojado de agua. Entonces, si uno es bautizado en Cristo, uno sale con la vida de Cristo, con esa unión a Cristo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. A fin de como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, Cristo muere y anda en una nueva vida. De la misma forma nosotros morimos espiritualmente con Cristo, pero en una nueva vida. Es decir, es una invitación a morir para lo que no es de Dios, pero para resucitar y vivir para lo que es de Dios. Más o menos sería así. Entonces es muy interesante observar a veces cuando observamos la imagen de una cruz y Cristo ahí, y se ve como Cristo allá alejado. Pero aquí se está hablando como de una inclusión, en de morir con Él, pero resucitar con Él. Listo, entonces es como una regeneración, es como una resurrección, es como, sí, como una transformación. Y dice así, después Pablo en Romanos 8 9 al 11.
Y esto, de cierta forma, es un eco de lo que había dicho Cristo en Juan 17, cuando decía, yo en ellos, yo en ellos. Y dice así, y si Cristo está en ustedes, entonces yo en ellos, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu, oh pues, aquí está hablando de que está hablando del espíritu humano. Es decir, el espíritu humano está vivo a causa de la justicia. ¿Por qué? Cuando es en minúscula, es espíritu humano. Cuando es en mayúscula, espíritu de Dios. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Dios. Entonces, si el espíritu de Dios habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Estamos hablando de un tema espiritual que es el Espíritu de Dios habitando en los corazones, pero que tiene una manifestación física sobre el cuerpo. Entonces, aquí ya pasamos a qué? A la ortopraxis, donde algo que está sucediendo espiritualmente tiene un efecto sobre la práctica, tiene un efecto sobre la acción, un efecto físico. Ahora bien, aquí viene a decir Jesús en Juan, otro contexto importante resaltarlo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, creer en Dios que envió a Cristo, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y aquí no está diciendo como que ha pasado de muerte a vida en futuro, no, está hablando como en pasado. El que cree entonces pasa de muerte a vida, estamos hablando aquí de una renovación, estamos aquí hablando de una regeneración espiritual. Y esa regeneración espiritual tiene efecto sobre nuestros cuerpos mortales, es decir, tiene efecto sobre la práctica, sobre la realidad, sobre este mundo en el cual existimos. Y dice así, el justo por la fe vivirá. Esto que dice acá es un eco de lo que había dicho Pablo en Romanos 1. Lo dice aquí Pablo hablando nuevamente en otro contexto a los Gálatas. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Aquí hablando de la unidad que hay entre Él y Cristo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por a sí mismo por mí. Entonces, este vivir y este morir con Cristo es algo que sucede y se vive por la fe. Entonces, vean que la vivo por la fe. Nuevamente se conecta la fe con el acto de vivir. Es decir, cómo nosotros vivimos no está desconectado de nuestra fe. No, antes vivimos por la fe. Y bueno, conclusiones. La fe viva no es solo creer, ortodoxia. La fe viva no es solo hacer, ortopraxis. La fe viva es unión con Dios mismo, por medio de Cristo, la cual impacta nuestra realidad y nuestra vida, la cual impacta la ortodoxia, y la cual impacta la ortopraxis. Entonces, si tenemos ortodoxia y ortopraxis, pero no participamos de Dios, en realidad no tenemos nada, porque el fin de la fe no es solo creer correctamente ni actuar correctamente, sino vivir unidos a Dios en Cristo, espiritualmente. Y bueno, ese es el tema de hoy. Una vida con Dios, participar del cielo, aún en la tierra. Una invitación a que esa ortodoxia, esa creencia, la vivamos. ¿Sí? Si la ortodoxia dice que Jesús dice entonces amar a los enemigos o perdonar a las personas, llevemos eso ¿qué? A la práctica. Esa es la invitación. Y a veces puede ser un poco complicado, porque yo a veces actúo y yo sé que en la ortodoxia eso no está bien, pero es una invitación y un proceso de transformación. No es que uno sea perfecto, pero el hecho de uno no ser perfecto no significa que uno no pueda buscar, mejorar y mejorar y mejorar. Y bueno, aquí hubo un tema que se mencionó, pero se mencionó muy superficialmente. Listo, que fue el tema de, no sé si recuerdan cuando decía vivificar los cuerpos mortales.
Entonces es de que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos, y es el tema del Espíritu Santo, que es muy importante a la luz de ese tema de acá, de una vida con Dios. Y bueno, ese es el tema que se viene, el Espíritu Santo, comunión con Dios. Una invitación a ese equilibrio de que a veces porque o sea, es una tendencia muy fuerte de que por intentar llevar adelante una ortodoxia y convencer a las otras personas de esa ortodoxia se pierde la ortopraxis, se pierde la Y ortopraxis. también puede suceder como tú decías, estas personas que tienen esa ortodoxia tan desarrollada hacen que el que de pronto no la tenemos, entonces uno dice, ah, no, yo no tengo derecho a esa promesa, ¿cierto? Porque es que el que sabe está allá. Sí, y es que aquí yo, pues, esta pregunta, yo he reflexionado. Si tenemos una ortodoxia que supuestamente es la creencia correcta y esa ortodoxia está cortando la ortopraxis, ¿será que esa ortodoxia es ortodoxa? Es decir, ¿será que esa creencia correcta está correcta? Es un punto Sí, importante a analizar, importante a analizar, porque de hecho, si esa ortodoxia no lleva la ortopraxis, eso es un indicio de que esa ortodoxia no es tan ortodoxa. Hay que analizar eso. Pero bueno, bueno. hay un comentario. Sí, Tomás, Rey. quería decir un comentario que escuché hace mucho tiempo un predicador que decía, nosotros cada noche debemos mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿fui luz, fui sal para este mundo? Y evaluarnos diariamente si realmente hicimos las cosas conforme a lo que el Señor nos ordena, que es Y ese es prácticamente la enseñanza de hoy. sí, como de cierta forma reflexionar en la ortopraxis, ¿cierto, Freddy? Exactamente, exactamente. Hoy, y de hecho, algo muy importante a analizar, y es que hablando como desde un contexto de una iglesia, ¿sí? Las personas que no pertenecen a esa iglesia, lo que van a mirar en esa iglesia es la ortopraxis, Sí, principalmente. Sí, O sea, la persona de afuera no le interesa que doctrina tal, que doctrina tal, que doctrina tal, que doctrina tal. Pero si en la práctica se está engañando, se está manipulando, se está sobornando, se está torciendo el texto hasta que el mismo que no lee la Biblia sabe que se está torciendo el texto, se da cuenta. Ese es el problema. Entonces, por eso la ortopraxis es supremamente importante. No estoy por debajeando la ortodoxia en ningún momento, pero sí invitando a la ortopraxis. ¿Listo? O a veces, no sé, partes de la historia de la antigüedad donde personas en el nombre de la ortodoxia hicieron y deshicieron. Entonces, las personas que están por fuera dicen, no, venga, pero ¿y esa ortopraxis qué? Entonces, es muy importante analizar eso. Es muy importante analizar eso. Y bueno, ese fue el tema de hoy.